8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el doctor Pablo Punín Tandazo, abogado y coordinador del Observatorio de Criminología, que se encuentra vía telemática con nosotros. Doctor Punín, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted ya conoce la posición que tiene el presidente de la República y que le ha expresado en el foro de la Cumbre de las Américas, el plantear al presidente de los Estados Unidos un plan Ecuador similar al que se hizo o se implementó en su momento en Colombia y que tiene no precisamente resultados positivos. Hay todavía mucha criminalidad en Colombia. El tema del narcotráfico se ha expandido, no ha podido ser controlado. No sabemos qué tan efectivo fue ese plan Colombia en ese país, pero las realidades son distintas. ¿Corresponde o no al Ecuador tener un plan parecido? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto para mí estar aquí. Buenos días con todas, con todos. Bienvenido, doctor. Eh, Muchas gracias. Bueno, topando respecto a la primera pregunta, en realidad creo que es un tema muy complejo porque desde lo personal yo no comprendo o no logro entender bien cuál será el apoyo que se solicita, de qué tipo es, cómo se va a canalizar la ayuda. Prácticamente la idea que se hace ver de cierta manera es que les pedimos consejos sobre cómo gobernar sobre este ámbito público, ¿no? Sobre la criminalidad, sobre cómo atender. De cierta manera, un poco de que la situación se ha ido de nuestras manos y quizás acudimos a ellos en son de ayuda, pero ¿qué tipo de ayuda sería la pregunta importante plantearnos, ¿no? Y como bien mencionaba Licenia, no es que no estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha ejecutado antes. Por ejemplo, hablamos de países regionales que tú bien mencionas, y aquí lo que me preocupa es justamente con lo que tú acababas, no es que han sido programas exitosos, ¿no? Entonces, aquí yo digo, a la par, tenemos programas regionales, programas de otras ciudades, justamente en Colombia, en Medellín, que sí se han ejecutado, que han tenido otro enfoque a estos programas que ya se han ejecutado antes, que sí tienen resultados positivos, y estos en cambio no se toman en cuenta. ¿Por qué este tipo de programas a mí me preocupa? Y digo, ¿por qué los programas efectivos que han invertido en lo social, que han ayudado a mejorar la situación, a combatir la desigualdad estructural en estas ciudades que han tenido altos índices de violencia, no se replican acá? Y sí las cuestiones que no han servido, ¿verdad? Es un interrogante muy importante, creo yo. Y más que nada, yo lo que no entiendo también es el tipo de ayuda que se pide, porque en realidad acudimos a ellos como una forma de ver una salvación. Pero yo les pregunto, ¿no es también la sociedad estadounidense una sociedad violenta, una sociedad con altos índices de delincuencia, de criminalidad? ¿No es cierto? Creo que cada día podemos ver los tiroteos que hay allá, las muertes violentas que hay allá. Entonces, ¿cómo nos ayuda a alguien que tampoco tiene control en su situación interna, no? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto saludarle. Yo le sumaría algo más, porque me parece que la reflexión que usted acaba de hacer en este momento me parece que es súper adecuada. Si el objetivo es combatir, en este caso, el narcotráfico, los Estados Unidos debería empezar combatiendo el nivel altísimo de consumo que tienen, ¿no? Porque los mercados más importantes para la droga que se produce en la región, acá en Sudamérica, son precisamente los Estados Unidos y Europa. Entonces, si quisieran ser ellos, convertirse en el gran paradigma de la lucha contra el narcotráfico, quizás deberían empezar atacando justamente el consumo. Y en Estados Unidos es donde más se consume y donde mejor se comercializa la cocaína y otras drogas. Efectivamente, considero lo mismo, estimado Alexis. En realidad, como tú lo mencionas, el problema que ellos tienen con respecto al narcotráfico no es de hoy, no es de ayer, no es de hace pocos años. Es un tema que lo combaten prácticamente desde hace más de 20 décadas igual. Problemas a los cuales nosotros también nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo, y que sin duda en ese tema hay algo que es muy cierto. Este problema del narcotráfico repercute total y directamente sobre los índices de violencia que hoy en día tenemos, pero esto no tiene nada que ver con que ellos puedan darnos algún tipo de solución si es un problema que ellos tampoco han logrado abordar de una manera correcta, de una manera efectiva. ¿Qué pasa también en Estados Unidos? También tienen estos problemas de criminalización del consumidor, ¿verdad? Quizás de cierta manera se ha reducido un poco menos, pero es una realidad muy a nivel comparativo, por decirlo así, semejante en términos de los problemas que tenemos, y que no se ha podido dar una solución efectiva a la situación. Ahora, doctor Puni, el presidente ha dicho que no puede combatir esto solo, que no puede enfrentar esto solo, que le hacen falta recursos y que por eso Estados Unidos y Europa tienen que darle recursos para poder enfrentar este problema de inseguridad que vive el país. Pero a la par también ha minimizado la situación diciendo que lo que pasa en Ecuador no es tan grave como lo que ocurre en Colombia o México. El problema de la inseguridad pasa solo por el tema de los recursos.
Bueno, no, para nada. En realidad es un tema, creo que yo siempre he tratado de decirlo estructural. Siempre trato de repetirlo mucho porque no se debe solamente a un factor o dos o tres, sino que es un cúmulo de decisiones que han sido desacertadas en materia de política criminal, en prevención del delito, también en rehabilitación y reinserción social. Entonces, si nosotros no tenemos una política clara que atienda las necesidades de nuestro país, nosotros no podemos decir, y aquí yo digo es un poco paradójico comparar, porque sí, tenemos realidades semejantes, pero a la misma vez con países vecinos, pero a la misma vez tenemos nuestros problemas propios, ¿no? Nuestras situaciones propias, nuestra economía propia, y sin duda alguna hay que tomar en cuenta lo nuestro, no solamente lo de afuera. Se pueden tomar ejemplos, se puede adecuar, obviamente, lo que sirva, lo bueno, pero si no tomamos en cuenta nuestros factores y todos de manera integral, no vamos a poner esta situación en pie. Sin duda, los recursos es un tema muy importante. Quizás el tema de la ayuda pueda ir por ahí. Aquí también cabe preguntarse recursos a cambio de, ¿no es cierto? Es un tema muy importante porque nosotros no podemos sacrificar con el tema de seguridad y todo un montón de cosas más. La soberanía. Entonces, exacto. Entonces yo creo que hay que ir con pinzas en este asunto. Sin duda necesitamos recursos. Creo que es lo que más falta. Y no solamente para, no se entienda recursos para quizás construir más cárceles o tener más personal que sí se necesita, sino yo creo sobre todo en capacitar al personal que ya existe, ¿no es cierto? En que conozcan cómo tienen que aplicar la ley, qué es lo que pueden y no pueden hacer, y más que nada que sepan cómo debería tratarse la situación, ¿no es cierto? En tratar de identificar estos puntos conflictivos, les digo yo, para poder dar una mejor atención. Ahora, doctor, lo que hemos visto también, no sé si usted vaya a coincidir con mi punto de vista, pero digamos ha sido más o menos como que la línea de toda esta semana y de días anteriores también. Yo veo mucha improvisación, o sea, tanta improvisación que, por ejemplo, esta semana empezó con una reunión a la que convocó el presidente, alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas de todo el país, y a donde llegaba con las manos vacías, o sea, no había un plan, no había cifras, no había datos concretos, ¿no? O decirles, miren, esto es lo que vamos a hacer y necesitamos su aporte para tal cosa. O sea, llegaron a reunirse prácticamente cruzados de brazos a ver, bueno, ¿qué hacemos? Días después de esa reunión, en donde no se toma ningún tipo de decisión en concreto, nos anuncian que van a prohibir que 2 personas vayan en moto, que me parece a mí es una de las tantas medidas que se puede hacer para controlar la inseguridad. Y después va a los Estados Unidos y habla de la posibilidad de tener un plan Ecuador similar al plan Colombia, que ya todos sabemos cuáles fueron los resultados, y si usted quiere hacer un comentario adicional sobre eso, valdría la pena. Pero, yo lo que noto es mucha improvisación, pero esa improvisación, doctor, no es la improvisación de un ciudadano, o sea, no es la improvisación de un periodista que en un espacio de noticias empieza a comentar la noticia del día, es la improvisación de alguien que fue 10 años candidato, que hizo todo lo posible para gobernar un país, pero resulta que no tiene idea de cuál era la realidad de ese país que está gobernando. Bueno, en realidad yo tengo la misma sensación de dispersión, ¿no? Es lo que yo veo. Cuando escucho un poco las declaraciones, cuando veo un poco las medidas, por decirle medidas, porque en realidad para mí no son medidas como tal, son netamente cuestiones simbólicas las que se tratan de traer hoy en día. Son paños de agua tibia, medidas parches y coyunturales. Totalmente, en realidad creo que ese es el reflejo más grande de esto, de que son netamente simbólicas, es el hecho de que sigamos cada día profundizando la situación, ¿no? De que cada día los índices de criminalidad aumentan, y esto es algo muy importante que quería topar porque muchas veces, ¿no es cierto?, se dice, no es que hay más delitos, y creo que es algo que mucho ha ido por la narrativa del gobierno, sino que dicen, hay más percepción de que hay más delitos, pero en realidad no es así, ¿no? Y en realidad las cosas no son para nada así. Puede ser a veces que por la atención mediática, ¿no es cierto?, sobre algunos puntos importantes que están en el debate público, se cree la falsa percepción de que hay más inseguridad, pero en este caso tenemos que esa percepción está acompañada de cifras, ¿no es cierto? Justamente nosotros podemos ver que el aumento de la criminalidad en los últimos 3 años es casi del 72%, ¿no? Vemos que la seguridad al caminar solos durante la noche es más o menos del 26%, que es baja, es muy baja, es decir, solamente el 26% considera que puedes caminar seguro por la noche de los ciudadanos, y vemos también más que nada el tipo de violencia cómo ha crecido, ¿no? Y me refiero a la delincuencia violenta, más sicariatos, más asesinatos, mucho más. Los robos ya no terminan solamente en robos, sino que muchas veces terminan también en asesinatos, ¿no? Entonces, no es solamente una percepción, si las cifras acompañan, estamos hablando de una realidad. Y ante esta realidad el gobierno debe responder. Entonces, las respuestas no deben ser simbólicas, pese a que demoren, pese a que haya esta exigencia, ¿no es cierto?, por parte de la opinión pública, de los medios, tienen que de cierta manera resistir a dar soluciones prontas, resistir y más bien demorarse en plantear las soluciones que puedan atender
las necesidades de forma más directa. Como una de esas medidas para enfrentar la delincuencia a nivel nacional, se ha prohibido que dos hombres puedan trasladarse en una motocicleta. En el Distrito Metropolitano se ha empezado un control de armas blancas. ¿En qué medida esto va a ayudar a enfrentar la ola de inseguridad que se vive en el país? Porque los atracos, los asaltos no solo ocurren en motocicletas, si bien un gran número de ellos lo hacen con ese tipo de vehículos, también ocurren con carros. Y hemos visto en videos cómo se bajan de los autos, disparan a un ciudadano, lo asesinan, vuelven a subir al auto y huyen. Totalmente, o sea, en realidad, como nuevamente yo creo que todo este tipo de soluciones, así como la reunión y todo, ha sido de carácter simbólico. Nuevamente lo repito, porque en realidad, ¿a quiénes en realidad va a afectar esto? O sea, no es que hablamos de algo nuevo. En Guayaquil, el tema de andar en dos personas, si no estoy mal, ya está prohibido desde hace más de 1 o 2 años, ¿no? En motocicletas. Entonces, ¿y qué tenemos hoy en día? Guayaquil es la ciudad más violenta del país. ¿Ha logrado resolver algo? Aquí yo devuelvo un poco la pregunta. Para nada, ¿no es cierto? Sigue pasando, sigue ocurriendo. Entonces, aquí el problema que nuevamente es donde yo digo, no está tanto en la ley, y hoy en día también un poco tomando en cuenta lo que ha pasado en las últimas semanas, que se aprobó en el Pleno de la Asamblea la ley sobre el uso de la fuerza, no, que se la ve como una salvación ante la situación cuando la realidad es totalmente distinta. La ley no tiene el problema, ni es la solución tampoco, la ley está para aplicarla. El problema está en que las personas o los agentes encargados de aplicar esta ley no lo hacen en la forma correcta. Por ejemplo, si uno analiza el ejemplo que yo daba de la reciente ley que aprobada en la Asamblea, que tiene que todavía pasar el veto presidencial, ver si se aprueba y luego ser promulgada, es que se habla mucho de excepcionalidad. Se dice que la fuerza será usada en casos excepcionales, pero a mí me preocupa muchísimo este término, porque yo les pregunto también a todos los oyentes, a ustedes, ¿la prisión preventiva no es también excepcional? ¿No es lo que nos dice la ley, que es de última ratio? ¿Y qué pasa en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad, no es cierto? Tenemos muchas personas en prisión sin condena. Entonces, ¿en dónde queda esta palabra, no es cierto? Termina siendo discrecional. Exacto, exacto. Entonces, justamente ahí es donde yo digo, ¿por qué no los mismos recursos que se destinan a este tipo de reuniones, quizás a veces necesarias, pero cuando hay un sustento técnico, algo que debatir, ¿no es cierto? ¿Por qué no los mismos recursos se destinan a capacitar a estas personas, que son quienes van a estar día a día ahí, dando su trabajo, dando su fuerza, y que tampoco a veces tienen la culpa, ¿no? Porque a veces dan lo mejor que pueden, pero quizás no tuvieron esa capacitación para conocer cómo lo deben hacer, y se va de sus manos. Y nuevamente volvemos al tema que es un tema de Estado. El Estado obstaculiza que estos objetivos no se cumplan. Ahora, doctor Punin, usted decía el tema de la prisión preventiva y claro, es una medida de última ratio, todos sabemos de eso. El problema es que hay personas, hay jueces, hay abogados, hay comunicadores y todo el mundo piensa que esa es la única salida. Y le digo esto porque en esta semana habíamos escuchado unas declaraciones del comandante de policía de Esmeraldas que decía, no importa lo que diga la ley, tiene que llevarse preso a todas las personas que estén involucradas en los delitos. No hay otra opción que la prisión. ¿Qué decir frente a ese tipo de pronunciamientos? Que gracias, o sea, a mi modo de verlo, este tipo de pensamiento es el que nos ha llevado hoy en día a la situación que tenemos en las cárceles, ¿no? El hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de los mismos recursos, porque todo se deriva del mismo problema. Si nosotros tenemos más de la cantidad de personas que podemos darle atención en prisión, obviamente vamos a tener una falta de recursos, y no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos. Esas personas no van a recibir atención médica, que es lo que pasa, no van a recibir atención psicológica, que es lo que pasa, no van a tener espacios donde poder vivir con condiciones dignas, ¿verdad? Muchas veces hacinados, amontonados en una misma habitación, durmiendo en el piso, durmiendo en donde puedan. Entonces, ¿de qué rehabilitación hablamos? Y aquí tenemos que tener en cuenta que si no hay rehabilitación, los índices de criminalidad muy difícilmente reducirán. Entonces, la situación que hoy en día tenemos es justamente por ver las cosas de esta forma, tan punitiva, tan a tratar de resolver todo en prisión como si nuestra prisión resolviese algo. Yo les pregunto, ¿qué es lo que ha resuelto? Absolutamente nada, y es el ejemplo. Entonces, más bien al contrario, creo que es un camino que lo hemos transitado durante mucho tiempo, y más bien lo que más necesitamos hoy es darle una nueva orientación, una nueva perspectiva. Le preguntaba a Licenia sobre el tema de si esto pasa por un asunto de falta de recursos. Yo quisiera darle eso a algo quizás un poco más amplio, doctor, y es la política pública, porque la política pública, digamos, puede ser que esté plasmada en una ley, en un reglamento, etcétera, etcétera, pero
si esa ley no cuenta con los recursos, la política pública, como en el caso de la ley para erradicación de la violencia contra la mujer. O sea, si no destinamos recursos, la ley es lindísima, es una lindísima declaratoria, ¿no? El Ecuador es libre de violencia contra la mujer porque hay una ley, pero en realidad tenemos 118 mujeres asesinadas en los últimos 5 meses porque el Estado no hace nada ni destina un solo centavo para ejecutar precisamente esas políticas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la rehabilitación social, con la eliminación del Ministerio de Justicia, y a partir de ahí, siendo este el ente rector de la rehabilitación social, la eliminación de todo todos los protocolos que tenía el Estado para capacitar, para formar y para contar con guías penitenciarios, tomando en cuenta además que tenemos un déficit de guías penitenciarios considerando el universo de privados de libertad que tiene el Ecuador. Y así, un montón de cosas más. Algo que aquí mismo, en este espacio, doctor, lo dijo hace algunas semanas el propio ministro del Interior. Él aquí reconoció que ser tan austeros le está pasando ahora una factura muy cara al Estado ecuatoriano. Entonces, más allá de los recursos como tal, el tener política pública que cuente precisamente con todo ese respaldo, que es destinar plata para las UPC. Ayer la secretaria de Seguridad del municipio de Quito nos dijo que de 281 unidades de policía comunitaria, más del 50% no funcionan las 24 horas en la capital de la República. Entonces, lo que ha pasado es que a partir de estas políticas de austeridad, de satanizar el gasto público, la inversión pública, le han dejado al Estado prácticamente entregado a la delincuencia. Y claro, lo que han hecho es elaborar un relato diciendo que fueron gobiernos anteriores los que le abrieron las fronteras al narcotráfico. No, bueno, creo que es el relato, o sea, trataré de responder toda la cuestión, el comentario, estoy muy de acuerdo en muchos puntos porque en realidad el relato para mí o la narrativa que mantiene el Estado es muy reduccionista, excluyente además porque el hecho de reducir todo un conflicto de bandas, de mafia, es hacer caso omiso a toda la ausencia que ha tenido durante estos años. Y me refiero a la ausencia justamente lo que menciona Alexis en el sistema de rehabilitación social y también relacionado directamente con la falta de recursos. O sea, sin duda alguna el tema de recursos es fundamental, es uno de los ejes transversales para poder cambiar todo lo que está mal dentro del sistema, no solamente penal, no solamente penitenciario, sino todo el sistema público prácticamente del país que necesita una atención, una reorientación. Y en sí graves problemas se deben justamente a este tipo de política austera, ¿no es cierto?, de reducir los gastos o el gasto público que se tiene desde hace varios años, ¿no? Entonces, si nosotros no invertimos justamente en esto, difícilmente podemos ver los cambios. Pero el problema es, nuevamente digo, en cómo se invierte estos recursos, porque se pueden destinar recursos si es que efectivamente lo hacen, pero ¿de qué nos sirve si no se enfocan de la manera correcta, ¿no? Si no van a lo que deben ir. Por ejemplo, qué importante atender las cuestiones sociales, qué importante dar o mejorar la calidad de vida dentro de los centros, ¿no es cierto?, para que se cumplan los estándares internacionales. Que sean centros de rehabilitación social, que no sean guetos, ¿no? Exacto. Justamente me encuentro ahora, yo acá tuve la oportunidad de participar en un simposio acá en España y conversando un poco la situación. Aquí yo recordando un poco lo que mencionaba Licenia cuando comparaban realidades, ¿no es cierto?, nosotros tendemos a ver una realidad que quizás tiene problemas más graves, como ha sido en su tiempo, lo fue la realidad colombiana. Yo creo que por hoy la ecuatoriana es muy difícil. Entonces yo cuando contaba un poco las experiencias de lo que nosotros tenemos, el tipo de violencia que hay, lo que ha ocurrido en las prisiones en los últimos años, acá es también prácticamente para ellos asombroso, ¿no? Entonces depende de cómo se vea o con quién nos comparemos, así que no podemos estar diciendo que es un problema menor porque allá está peor o que es un problema más grave porque aquí está mejor, ¿no? Sino que depende de cada uno y de así mismo depende de cada uno ver cómo lo atendemos. Si es que estos centros que nosotros tenemos, que prácticamente lo que han hecho es convertirse en una nueva forma de tortura, no cambian, nunca vamos a reducirlo de la forma que deba ser. Doctor Punin, topando el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza, usted decía que ni esta ni ninguna otra ley por sí solas pueden enfrentar la delincuencia, pueden convertirse así en una herramienta, pero ya tenemos leyes en ese sentido parecidas. Esta nueva, que todavía no recibe la aprobación total por parte del presidente de la República, tiene elementos que se puedan destacar, que en realidad ayuden de manera efectiva a enfrentar el problema de la inseguridad. ¿Cuáles se puede destacar de esta normativa? Bueno, en realidad yo creo que, como lo decía, para mí la solución está en la ley, pero sí debo mencionar, o sea, creo que las cosas buenas también deben decirse, o sea, creo que la ley está muy bien estructurada, creo que cumple los estándares a nivel internacional, las garantías de mejor manera, está
mucho más clara. Creo que es una herramienta que puede servir, sí, pero ¿para qué va a servir? No va a servir para reducir la delincuencia, lo que va a servir es para que las fuerzas del orden tengan mucho más claro cuándo pueden actuar y cuándo no, en casos en los que se necesite o amerite usar la fuerza, ¿no es cierto? Pero aquí el problema es que, nuevamente digo, ¿qué va a pasar? O sea, una vez que ya tengamos la ley, a mí lo que me preocupa como ciudadano es qué va a pasar. Perfecto, ya tienen la capacidad, ¿no es cierto? Algo importante aquí también es que se establece que ellos, en caso de ser necesario, podrán acudir al Estado para tener defensa legal, ¿no es cierto? En algunos casos. También se establece que ya no hay armas, entiendo que una de las principales diferencias es que ya no hay armas letales y no letales, sino que se indica justamente que todas las armas pueden ser letales dependiendo de cómo se las use, hasta un tolete lo puede ser, ¿no? Entonces aquí yo digo, es un poco más técnica la ley, sin embargo a la par también es importante saber que al ser más técnica la ley requerirá de mayor capacitación, ¿no es cierto? Entonces ahora lo importante o el reto grande que tiene el Estado como tal es, una vez que ya tiene este instrumento, es transmitirle a los agentes que van a usarlo, a los agentes de la fuerza del orden, cómo lo deben hacer, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de excepcionalidad? ¿Cuándo se cumple la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad? Y solamente entonces lo podrán hacer. Veo que hay también otros puntos que han resaltado el debate o que han saltado la opinión pública, que es el tema de que se trata de ver un poco que esta nueva ley permite la criminalización de la protesta social, ¿no? Sin embargo, algo que es muy importante recordar es que esto no se puede dar en ningún caso, ¿no es cierto? Es un derecho poder protestar de cierta manera, ¿no es cierto?, en los límites establecidos. Sin embargo, aquí también tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que pasa, porque no se está legitimando el uso excesivo o el uso abusivo de la fuerza. Lo que se está haciendo es regulando de mejor manera. ¿Qué efectos tendrá sobre la criminalidad? Veremos. En realidad, algo importante aquí es, y aquí porque nuevamente hablo del tema de la integralidad del sistema, porque perfecto, tenemos la ley, los agentes ya sabrán cómo pueden utilizarla, pero ¿qué pasa aquí? También me pregunto yo, cuando estos casos lleguen a judicializarse, ¿no es cierto? ¿Quedarán o no en la impunidad? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es para mí el mayor factor de lo que ocurre hoy en día? O sea, para mí es simple la ecuación que tenemos hoy en día, ¿no? Hay tantos casos de violencia, de delitos que se cometen el día al día que no son juzgados, ¿no es cierto? Y no digo, ojo, no digo condenados con la pena de prisión, digo juzgados, ¿no? Que se inicie un proceso. Entonces tenemos una impunidad tan alta que una persona al cometer un delito o al encontrarse ante la situación en cometer un delito, tiene la opción de decir, a ver, todo el mundo está cometiendo delitos y a nadie lo están juzgando, ¿no es cierto? Entonces es muy poco probable que me atrape, más probabilidades tendré de hacerlo, ¿verdad? A distintos fuera que muy, muy rara sería la situación en la que yo diga, veo que la gran mayoría los están juzgando, veo que la gran mayoría son atrapados después del acto que cometen, entonces me lo voy a pensar 2, 3 veces antes de cometer ese delito, ¿no es cierto? Y es ahí donde yo creo que deben trabajar. Está la ley, pero también ver qué pasa, evitar la impunidad. Doctor, yo tengo una última pregunta que es coyuntural a partir de un discurso del candidato Rodolfo Hernández, aspirante a la presidencia de Colombia en las últimas horas, y que quiero vincularle con el tema inseguridad en Ecuador a partir de los relatos que se han construido de que esto tiene mucho que ver con el narcotráfico. Rodolfo Hernández ha dicho que él ofrecerá drogas gratis a los adictos para acabar con la demanda en Colombia. El controversial candidato propone que sea el Estado el que se encargue de suministrar sustancias psicoactivas a las personas con problemas de adicción. A ver, yo creo que así como lo planteó él, vi el video, me parece que es un discurso populista digno de una campaña electoral en nuestro continente. Pero bien tratado este problema, me parece a mí que podría ser una posibilidad. Entonces quisiera preguntarle si, digamos, a nivel internacional, la academia y en general la comunidad internacional, debería plantearse el empezar a debatir sobre lo que ha sido una propuesta muy seria de Bernie Sanders en los Estados Unidos, por ejemplo, de ir hacia la legalización de determinadas drogas como para radicando de plano el tema de la prohibición, cortar este negocio que es tan lucrativo, porque si a los narcotraficantes si les ponemos a tributar, capaz que el negocio no les resulta tan interesante, ¿no? Pero sí quisiera una respuesta breve, porque además se nos va terminando el tiempo. Listo, estimado Alexis. Bueno, yo creo que es algo muy importante y parto de mi idea de lo siguiente. Hoy en día el reto de las autoridades está en romper el esquema, en romper con las prácticas tradicionales. Yo aplaudo, por ejemplo, que el ministro, como usted mencionaba, haya acudido y a decir, nos falta redireccionar los recursos. Es algo que es muy valiente porque difícilmente se ha hecho antes y tiene que hacerse.
También aplaudo que otras autoridades, por ejemplo, el SNI, esté abriéndose un poco más a las organizaciones sociales que buscan darles apoyo, como nosotros como observatorio. Entiendo que con otras también ha tenido acercamiento. Y en este caso, este tipo de temas como es la legalización de las drogas, ¿no es cierto?, el consumo, decirlo de frente ante quizás un público que de cierta manera todavía tiene ese grado de conservador, ¿no?, en que es nuestra sociedad, las sociedades latinas en sí, es algo muy, muy valiente, porque en realidad es irse con lo técnico. Es por primera vez ir con un sustento. Tenemos ejemplos regionales de cómo ha servido la legalización para reducir los índices de este tipo de delincuencia, e inclusive lo que tú comentas, ¿no? El Estado, al regularizarla, va a poder tener más control de ella. Y el narcotráfico, esto está dentro de los informes que se hacen año tras año de las Naciones Unidas para tratar el delito organizado, para tratar las drogas, ¿no es cierto? Lo mejor es seguir el rastro del dinero, y si lo regulariza, va a saber y va a tener mucho más de control para saber qué está pasando con ese dinero que se produce quizás de la venta de drogas, ¿no? A dónde llega, en dónde están, y así evitar criminalizar a las personas que consumen y llegar a los peces gordos, que son quienes prácticamente dominan la situación. Muchísimas gracias, doctor, siempre por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado en este diálogo. Muy amable por habernos acompañado. Muy amable, gracias.